¿Hace calor, Ernesto Valenti? Digo, Esteban Valenti, que digo, Ernesto. Vos tenés problemas con los nombres. Yo tengo problemas con los nombres. Le pido, por favor, dígame Pettinati y Noni Uchovich Abramovich. No, eso es muy largo. Es demasiado largo y complicado de... Esteban Valenti hace... Sí. Y además Pettinati, sos Tano. Es Tano como usted, claro. ¿Usted de qué parte de...? Sicilia. Yo soy nacido en una zona donde no te conviene enemistarse conmigo. Está bien, yo soy de Nápoles. Está bien. Eso es otra cosa, es otra familia. Hace calor, mucho calor. Sí. ¿Cuál es la temperatura actual en la huella de Seregni? No tengo, hace años que no voy. Pero debe haber. ¿Cuál cree que...? Yo creo que debe haber. La gente más lúcida, sí, y más centrada debe saber que la batalla está bien pelearla hasta último momento, sí, pero está perdida. ¿Cómo? Está perdida. ¿Me repite, por favor? Pero yo no entiendo por qué los analistas, los periodistas, de algunos medios, etcétera, viven, yo creo que cubriéndose con especulaciones. Vos calculás la diferencia que hay en todas las encuestas, distribuís los votos que no sabe ni contesta, sí, y de cualquier manera la diferencia está entre 4 y 6 puntos a favor de la oposición, cosa que me da y me produce una gran bronca, porque lograron en 15 años de gobierno una cosa mucho más grave todavía, porque se va a perder las elecciones, cosa que democráticamente es lo más normal del mundo, no pasa ninguna tragedia, es el Uruguay. Perdón, ¿usted dice que ya está perdida la batalla, las elecciones están...? Yo creo que hay una altísima probabilidad, ¿no? A ver, yo no soy creyente ni tengo una vocación por los milagros, y sí, yo lo dije cuando el resultado del 39%, yo ya lo había dicho. Dale el 27 de octubre. Y no es un problema de acertijo. Yo tengo, ¿sabes cuántas campañas electorales tengo yo arriba? Muchas. Y no de pinche, sí, yo hice la campaña... De trabajar en la comunicación con Tabaré Vázquez. Yo hice la campaña del 89 cuando nadie daba nada. Nosotros tenemos un récord, que nadie lo recuerda, es que es el único país del mundo donde después de caerse el muro de Berlín y otras cosas que pasaron en el Uruguay, el Partido Comunista y su lista sacó el doble de senadores y el triple de diputados. ¿Por qué pasa eso en Uruguay? ¿Por la ignorancia de la gente? No, al contrario, el Uruguay es un país muy politizado, es el más politizado de la región. Bueno, pero politizado no quiere decir que sea culto, educado, inteligente o informado. No, Pettinati, disculpame. La política es una de las cosas más exigentes y complejas que existen. Cuando vos decís que un país es politizado, es un país... No quiere decir que a todos les guste la política. Yo creo que hoy, a esta altura de la vida, nadie quiere escuchar de campaña electoral, está harto hasta las orejas. Pero la política es una de las disciplinas más exigentes y que exige más inteligencia, audacia y análisis complejo. ¿Complejo qué quiere decir? Combinar muchas neuronas simultáneamente. La política es eso desde que existe. Desde que existe democráticamente, ¿no? También te viene un generalote y te impone determinadas cosas, pero es así. Entonces, en materia de literatura política hay obras excepcionales. En materia de literatura con contenido político hay obras excepcionales. Es decir, es una actividad... Fíjate por qué es así. La política es la relación de poder entre los seres humanos. Desde que un hombre salió de una caverna. Que salieron primero los hombres, y si hubieran podido hubieran dejado a la mujer toda la vida adentro, ¿no? Salieron los hombres. Y se formaron en una comunidad, y en esa comunidad uno era el jefe. Y más todavía... El paso sucesivo es cuando había un excedente en la casa y la producción, cuando se hicieron agricultura, que le podían pagar a ese jefe o al sacerdote, le podían pagar por su función. Por lo tanto, le pagaban por eso. Desde ese momento en adelante, esa ha sido una de las situaciones más complejas, donde además se han acumulado cosas excepcionales y cosas horrorosas. Ahora... Valenti, usted dice la batalla está perdida.
¿La batalla se perdió ahora, desde que eligieron a Daniel Martínez como candidato? No. Te voy a hacer una síntesis porque me parece justo, la pregunta tuya es absolutamente pertinente. Bien. La campaña fue malísima, de todo punto de vista. Es decir, ¿No le gustó eso no de...? es un problema que me guste. Yo te digo que no tuvo centro, no tuvo claridad, estuvo lleno de contradicciones, en un momento iba en una dirección y en otro momento en otra, y además ayudó a la campaña del adversario. ¿Está claro? La campaña de que seguir o cambiar era un objetivo que tenía el adversario. Ganó cambiar, 60-40. Sí. ¿Está claro? Entonces, ¿No perder lo bueno, hacerlo mejor, le gustó? ya es una cosa, se fue diluyendo y lo que quedó fue, quedémonos con lo que hay, no pongamos en peligro lo que hemos hecho. Quedó en eso. Bien. Te puedo contar 10 anécdotas y vos lo sabés. Segundo, la fórmula no estuvo a la altura. ¿No estuvo a la altura de qué? A ver. No estuvo a la altura, no de estos tiempos, porque en realidad lo que ha pasado es que el mundo político se ha empobrecido intelectualmente y culturalmente de tal manera, sobre todo en el oficialismo, a nivel de cuadros de gobierno, a nivel de cuadros políticos, a nivel de cuadros del Frente Amplio, ¿qué es lo que hay? Valor. Recurriendo a un viejo filósofo oriental, sí, ¿no? Claro. Que no es Lao Tse. Es lo que hay. Entonces, pero este caso, en campaña se demostró la fórmula todavía más débil de lo que uno esperaba. Eso absolutamente. ¿Mujica no lo está insultando a Daniel Martínez cuando le dice que no sabe hablar públicamente? Le dice muchas cosas, no le dice solamente que no sabe hablar, le dice que el programa no es simplemente una orientación, es una responsabilidad, digamos, el que no tiene partido no tiene nada, es decir... Mensajes varios. Sí, hoy leí un chiste en la diaria que dice, se está considerando que se haga un debate entre Mujica y Martínez. Bueno. O entre Martínez y Martínez. O entre Martínez y Martínez, que ya sería mucho más complejo. Sí. Segundo elemento. Tercer elemento, la oposición, porque las elecciones las ganan unos y las pierden otros, no son un frontón, ¿está claro? No es que vos tiras la pelota y te devuelve, y si la tiras mal te pega en la cabeza, no, del otro lado hay uno que juega contra vos. Exacto, con otra estrategia. Exactamente. La estrategia de la oposición, lo básico, lo fundamental es que trató de, lo fundamental para cualquier campaña electoral, de imponer un eje, ese eje era cambio o continuidad, lo logró imponer con la ayuda de la propia campaña del Frente, aprendió de los errores del 2014, aprendió notoriamente de los la errores. Oposición. Sí, y particularmente la calle, aprendió de los errores. Él mismo como persona. Sí, hizo una movida muy inteligente el mismo día del 27 de octubre, y después con lo que nadie esperaba, un documento, y después la foto, es decir, ocupó todo eso. En los debates nadie salió con una victoria aplastante, pero notoriamente el que tenía que haber logrado imponer un cambio era Martínez, porque era el que iba atrás, no lo logró en absoluto. ¿Le dio vergüenza ajena algún pasaje de los debates o del debate? Bueno, vos sabés que yo tengo unos años de debate, ¿no? Tengo 16 años de tertulia y 40 años de asamblea estudiantil y sindical, así que yo es como si estuviera ahí, ¿no? Y me acuerdo de otros debates y otras discusiones en la izquierda, cuando había otros personajes. Pero todo este razonamiento te llevaba a otra cosa. Las elecciones no se pierden por esto. Las campañas electorales no te hacen ganar una elección, te pueden ayudar a perderla, está pasando. Pero las campañas electorales en un país como Uruguay se pierden por un desplazamiento importante de carácter político, ideológico y cultural. Y si vos ves, lo peor que pasó en octubre fue que el espectro político uruguayo se corrió hacia la derecha. ¿Está claro? Ejemplos. Primer cosa, surge en 7 meses un partido que, más allá de cómo se quiera autodefinir, la gente lo ubica a la derecha del espectro político y junta 11% de los votos. Estamos hablando de Cabildo Abierto. Exactamente. ¿Manini le robó votos al Frente Amplio? Sí. Bueno, el Frente Amplio perdió 184.000 votos y perdió por todos lados. Una parte de los votos vienen de Manini. Perdió votos con diferentes sectores.
También le robó votos a los blancos y los colorados, vamos a entender claro. Sí, sí. Entonces, eso es lo más grave de todo, Pettinati. Después de 15 años de gobernar el país y 30 años Montevideo, que una fuerza política tenga que comprobar a través de una elección algo que ve en la sociedad permanentemente, y es ese desplazamiento hacia la derecha, ese desplazamiento hacia el pensamiento derecho, hacia los 46% vota en la reforma. ¿Y cuáles fueron las causas de ese desplazamiento? Primero la política, segundo la política y tercero la política. Dentro claro? de la política, en sus tres opciones, está la soberbia. Eso es una parte fundamental de la política, la actitud del gobierno. ¿Y la poca autocrítica que han tenido? Te lo voy a mencionar en los tres planos fundamentales. A ver. El primero, la incapacidad total en la práctica y sobre todo en la construcción de una explicación y un discurso sobre el tema de la inseguridad. ¿Está claro? Es decir, un fracaso notorio. Ni siquiera amortiguado con la sensibilidad de que si te piden que cambien al ministro en cualquier país del mundo, cambien al ministro. Y no hay explicación para tener los 2 periodos de gobierno cuando no hay una cifra que le da. ¿Está claro? Todos llevamos un pequeño enano fascista adentro. Todos. Vos lo sabés. Te vienen y te ponen una pistola en la cabeza de tu hijo en un supermercado, te matan un pariente, te rompen el auto y te pones... Y eso creó 46.7% de gente que votó la reforma con militares en la calle y todo. ¿Está claro? Cuando el presidente Tabaré Vázquez dice con un dejo de soberbia, nos vemos en las urnas, ¿ahí le saltó el enano fascista? No, eso no. Yo quiero decir otra cosa, porque en política la sutileza es una virtud muy importante. Yo el miedo que le tenía en algún momento a ciertas predominancias en la izquierda era un miedo democrático. Y lo tengo que decir con todas las letras y lo tenés que decir vos y todos los uruguayos porque lo dice todo el mundo. Explíquese mejor, por favor. En el Uruguay, todos los partidos que estuvieron en el poder no pusieron en ningún momento en peligro la democracia, en absoluto. Y eso es un mérito de todos. Ningún grupo del Frente Amplio, algunos de los cuales yo estoy en contra frontalmente, históricamente, como el MPP, por ejemplo. Sin embargo, desde el punto de vista democrático, no. En ningún, es más, yo te digo que en algunos gestos de diálogo con la oposición, etcétera, fueron mucho más abiertos que el actual gobierno. Por lo tanto, esa parte, digamos que estamos tranquilos. El Uruguay falta solamente lo que pasa en cualquier país, que se pierde una fuerza de gobierno, asume la otra y no viene ninguna tragedia. ¿Está claro? Pasa normalmente. ¿Podemos incluir a Cabildo Abierto también allí? Absolutamente. Yo creo que... Hay un dejo de dudas, sobre todo de la izquierda, ¿no? Lo está sembrando, pero Cabildo Abierto va a ser su escuela democrática a los golpes, por la buena, por la mala, pero lo va a hacer. Está bien, pero Graciela Villar, que no es cualquier persona, es la candidata a vicepresidenta, comparó a Manini con Hitler, por ejemplo. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Hablar no cuesta nada. Incluso en política, aparentemente no cuesta nada, pero cuesta. Entonces, ese es el primer motivo. Ese factor ideológico, político, desplazó una parte importante de la ciudadanía hacia la derecha. Segundo. Perdón, antes que le quiero cortar. Me quedé pensando en política hablar no cuesta nada. A mí me parece que cuesta. Sí, tienes razón, sí cuesta. Y va a costar una elección. Porque decir esta elección es entre oligarquía y pueblo... No, pero no es eso. Eso es una burrada más. De alguien que no está a la altura de ser candidata a vicepresidente, que fue designada con el objetivo de mostrar que Martínez era el que mandaba, para después nombrar a todos los ministros a exfuncionarios de los anteriores gobiernos. Por tanto, contradecirse radicalmente, totalmente. Bien. Pero, y tenés razón en la corrección, hablar cuesta mucho en política. Tenés razón. Ahora, ¿qué pasa? El segundo elemento es que el poder hizo un daño mucho más de fondo en el ADN de la izquierda uruguaya. Yo no soy un analista. Yo tengo 58 años de militancia. ¿En el Partido Comunista? No, el Partido Comunista en la izquierda 28 años. 28 años. Y sigo siendo de izquierda. Es más, una de las cosas que me amargó en el debate, no había una idea de izquierda.
La izquierda, las ideas de izquierda son las ideas del cambio social, las ideas de izquierda son el cambio de la justicia y la libertad en extremo. Hay mucha... ¿Me vas a decir que una idea de izquierda es 90.000 puestos de trabajo? Discúlpame. Entonces es más de izquierda el senador blanco Sartori que propuso 100.000. No, una idea de izquierda es el aumento de salario. ¿Por qué lo dijo? El aumento de salario es una reivindicación social totalmente válida, etcétera, pero es parte de una política donde también hay otros sectores sociales. Si a vos me decís, en un gobierno donde vos tuvieras una influencia, bueno, yo diría que ya llegó un nivel donde además de que los salarios sigan la inflación, yo la inversión fundamental, ¿sabes en dónde la haría? ¿Dónde? En bajar radicalmente la pobreza, porque la pobreza que quedó es diferente a la pobreza de hace 15 años. Totalmente diferente. Porque también es una pobreza que más allá de lo económico, es una pobreza social. No, es una pobreza social, cultural, claro. De vivienda, de convivencia. Quiere decir, del otro lado de la zanja se quedaron menos gente, 9%. En Argentina quedan 39%. 9%. Pero ese 9% para salir tiene muy pocos puentes. Uno de los puentes es la delincuencia. No todos son delincuentes, ni mucho menos. Pero del otro lado quedó una zanja. Además, vos ves televisión de noche, vos ves que hay zonas que no reconoces que es Uruguay. No es tu barrio. Además, te voy a dar un solo dato. Promedio de asesinatos por cada 100.000 habitantes. Que Uruguay estaba en primer lugar, muy bien, como el país. Ya estamos en 13 cada 100.000. Pero es falso. Porque en la costa de Montevideo es 2 o 3 por cada 100.000 habitantes. En la zona oeste, norte de Montevideo, llega a 23 por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de ciudades violentas, ¿está claro? Violentas. Entonces, digamos que eso jugó mucho, pero jugó la soberbia, además, en otros aspectos. Si vos mirás la campaña, es una campaña que se habla a sí mismo. Se habló a sí mismo en las internas, se habló a sí mismo, porque claro, el cuerpo político del Frente Amplio es muy grande. Estás hablando del 39% de los uruguayos. Vos te podés engatusar y creer que eso es la ciudadanía. Y eso es lo que hicieron. Nosotros, yo te voy a contar un ejemplo. A ver. La última pieza que nosotros hicimos para el 2004, mira que nosotros hacíamos la pieza y nos asumíamos la responsabilidad. Era una pieza donde muy cómica, muy bien hecha. Cuando formaba parte de la comunicación de Tabaré Vázquez. No formaba parte, era el responsable. El responsable de la comunicación. Responsable, te tenés que asumir, decir sí o no. Perfecto. Con un equipo de mucha gente. Yo no soy amigo de eso que decir, ay, teníamos un equipo. Bien. Gente de primer nivel en todos los ramos. El que decidía era usted. Pero el que decía sí o no era yo. Estamos hablando de 2004, jefe de comunicación de Tabaré Vázquez. Sí, de la campaña de Tabaré Vázquez, que no tuvo balotaje. Bien. ¿Está claro? Estábamos en el último momento, veníamos con un viento en la camiseta que no sabés lo que era. Sacamos un video que era 51, 53, 54, y el tipo se tiraba así en una de esas pelotas mullidas. Y era para darle un poco de humor. Yo la saqué, la vi una vez, la vi 2 veces. Sacar esa pieza. No, hay que sacarla. ¿Por qué? Porque no hay que agrandarse. No hay que agrandarse. No hay que ser pizarrero. Y salió, nunca más. Y volvimos con que cambia, todo cambia. ¿Tá? Y ese fue el fin de la campaña, y punto. Y respetuoso, etcétera. También cuando hay que darle, hay que darle. Yo soy inventor de la motosierra. Está claro, cuando escuché la motosierra, el otro día estaba haciendo campaña con la motosierra. Yo soy el inventor de los fantasmas, de los piratas, cuando el referéndum. Yo no fui el inventor, no, vamos a entenderlo, fue un publicista que estaba trabajando con nosotros. Bien. Que se le ocurrió esa idea, conseguimos los autos de una funeraria, le pusimos las banderas y habíamos perdido la primera vuelta y la ganamos la segunda y aplastamos la tercera. También he perdido elecciones. Yo le hice la campaña a Wiener en la Argentina, entró cuarto en las internas y segundo en la nacional, pero muy lejos de Cristina Kirchner, con una característica. En Argentina tenés que jugar como juegan los argentinos, pesado. Claro. Y los socialistas argentinos no querían jugar así, porque tenían peligros en la provincia de Santa Fe. Y bueno,
Podríamos haber sacado, en lugar del 18, 19 que sacamos, hubiera sacado 30, 31%. Ya que me saca el tema de Argentina, hablemos un poquito de Argentina. ¿Qué le pareció esta venida de Alberto Fernández para saludar a Daniel Martínez a pedido de Tabaré Vázquez para sentir el apoyo de la región en el triunfo kirchnerista? La izquierda tuvo en estos meses, si lo hubiera planificado los hechos para sacar buenos resultados, para ayudar a su causa, no podría haberlo hecho mejor. Explota el primer alumno liberal o neoliberal de América Latina, Chile. Piñera. Macri, que es un inútil con patas, pobrecito. Totalmente. Digo, y se tuvo todo para hacerlo bien. Y vuelven los Kirchner, ¿está claro? Ahora pasó lo de Evo, que es un golpe de Estado que viene de atrás con sus propias actitudes, pero bueno. Es decir, es un golpe de Estado, pero con la responsabilidad de Evo Morales, que se ríe de la Constitución. Con la responsabilidad de Evo Morales y de los que dieron el golpe de Estado. No le lavemos la mano, porque ya esta mujer es una sátrapa, ¿no? Que está demorando las elecciones, manda a matar a la gente, etcétera. Pero yo lo que te digo es que cada vez que los uruguayos nos acostamos con un dirigente presidencial argentino, amanecimos meados. Todos. Menem con La Calle y Jorge Valle, acordate, y Bush. Sí. Después nosotros con De la Rúa, ¿tá? Que se fue en helicóptero. Después nosotros con Valle. No, con Kirchner. Con Kirchner. Valle. Con Duhalde. Sí, pero Valle no sé, Valle dijo una cosa que me daría hacer larga conversación. Las veces que yo he ido a Buenos Aires y taxista y demás me dice, tiene razón el viejito pelado de ustedes, dice, acá somos todos chorros. Y en realidad el problema es el más honesto. El peor enemigo de la Argentina es el argentino. Y no solo los políticos. Esto es duro lo que voy a decir. Pero si en la Argentina hay miles y miles y miles de arbolitos, ¿sabés lo que es un arbolito? Sí, claro, los que te cambian los dólares mucho más barato. Más negro. Sí, más caro. Más caro. Con una cosa, para hacer eso tiene que haber muchos miles que van a cambiar. Eso no son los grandes operadores financieros. Eso es la gente de la calle. Esos son la pobre gente, los jubilados que agarran $200 y los cambian al otro 3 días después. Pero eso es un mecanismo que ha funcionado, que además le ha servido al poder, que le ha servido extraordinariamente al poder. ¿En qué país vos podés entender que un gobierno que recibió las sentencias y las acusaciones que recibió el gobierno kirchnerista fue reelegido ahora? ¿Cómo se lee eso? Pues es que es la Argentina. Es la Argentina. Vamos a ver qué independencia tiene Alberto Fernández. Vamos a ver algunas de las peores cosas que yo escuché de Cristina Kirchner, se las escuché a Massa, aliada actual, y sobre todo a Fernández, claro. Alberto Fernández. Así que es la Argentina, no nos comparemos. Por lo tanto, eso de que venga un presidente a darle un apoyo a... No. A ver, te voy a dar otro ejemplo de que las cosas mal hechas. Que los sindicalistas hagan publicidad diciendo que no va a haber más carnaval con el mismo personaje que yo quiero mucho, que Raúl Castro, porque la verdad le hicieron hacer un papel deplorable, porque, a ver, no se dice esas cosas en Uruguay de que no va a haber carnaval. Para que no haya carnaval en Uruguay tiene que caer la bomba H. La atómica igual hay, la harán las cucarachas, pero hay. Pero no podés hacer una cosa de esa. Pero además, ¿vos creés que la campaña de los sindicatos a favor del gobierno ayuda? Para nada. Para nada. Es en contra. Hasta entre los trabajadores. Porque la gente sabe que el sindicato no tiene por qué meterse a definir el tema electoral. ¿Y por qué se metieron? ¿Y por qué? ¿Lo habrá pedido el gobierno? ¿Lo habrá pedido Tabaré Vázquez? No creo. Yo creo que cada uno quiere apoyar. Y además otra cosa, las grandes conquistas que se lograron, muchas ciertas, con una característica. Este país no las inventó la izquierda, las negoció la izquierda desde que existe en el año 1920, o antes también cuando estaba Frugoni. Tenías un diputado y negociabas con los demás, y los demás, estaba Domingo Arena y estaban los Vallistas, y se sacaron leyes que eran avanzadas. El Uruguay es la primera república del bienestar que existe en el mundo. Cuando en los países nórdicos había un hambre que se comían las piedras,
En el Uruguay era un país próspero, era el quinto país más rico del mundo, tenía la segunda red ferroviaria más importante de América Latina, después de Argentina, pero con una pequeña diferencia, el cuarto era la Argentina. En la Argentina estaba el golpe de Estado de Uriburu, y después vino el peronismo, y después vino toda la tragedia posterior. En el Uruguay estaba Valle, incluso la oposición, era una oposición de otro tipo, ¿tá? Y los resultados fueron de otro tipo, absolutamente. Lo cual no quiere decir que no nos demos cuenta y nos hagamos los cra y digamos, el Uruguay siempre fue un país pacífico. Mentira. Acá la tierra púrpura, acá los uruguayos cuando nos matamos con ganas, Y hemos aprendido, y en estos 30 años de la caída de la dictadura, 35, hemos ido aprendiendo la cultura de convivir. Al punto de que yo cuando los escucho decir en la televisión, ambos bandos, no, nos están agrediendo, bueno, ¿sabes? Estamos hablando de cosas absolutamente civilizadas. A mí no me gustan, a mí el miedo como campaña electoral no me gustó nunca. Bueno, pero lo instaló muchísimo el Frente Amplio en el último tiempo, ¿no? Sí, lo único que nos falta decir, o que le falta decir al Frente Amplio, es que se van a llevar a los niños a Atlanta, con Trump. Con el plan Atlanta. Exactamente. ¿Cuál fue la más burrada de Daniel Martínez? Que si gana la calle Pou va a volver una crisis como la del 2002. ¿Y sabes por qué? A ver. Porque insultó al Frente Amplio. ¿Por qué insultó al Frente Pero Amplio? es muy simple, si vos después de 15 años de gobernar, por un cambio de gobierno, no hiciste nada como para evitar que venga una crisis como la del 2002, sos un fracaso 10 veces peor del que está diciendo tu adversario. Es un insulto al Frente Amplio y a su gobierno, que cometieron errores, pero eso no es cierto. El que salió a contestar, que fue Orsi, es porque tiene 2 dedos de frente, tiene más de 2 dedos de frente. Y lo hizo con cierta elegancia, pero es indefendible. Indirectamente usted está diciendo que Daniel Martínez no tiene 2 dedos de frente. Indirectamente te digo que a veces tiene reacciones. Es decir eso, en ese momento es que te gana la desesperación. Porque, a ver, te tengo que repetir que decir que va a haber una crisis como en el 2002 es insultar a Astori, al equipo económico, a Tabaré Vázquez, a Mujica, a todos los que... a tu ministro de Economía, que fue presidente del Banco Central durante 10 años, y vos lo vas a nombrar. Entonces, no sé, hay cosas que... Y además de todo, yo me acuerdo un detalle, que siempre lo cuento, yo que estoy tan enfrentado con Tabaré Vázquez. ¿Sigue enfrentado? Sí, sobre todo sobre el tema de los derechos humanos. Pero ¿no ha tenido la posibilidad de acercarse? No. Con este tema de la enfermedad tampoco lo llamó. No, pero a ver, no voy a ser hipócrita, nos llevamos mal, punto. Está bien. Y éramos muy amigos, ¿está? Amigos y socios. No, socio no. Políticos. Socio no. Yo nunca le pedí nada. Ajá. Lo único que le pedí una vez es que viera a mi hijo cuando su esposa tenía cáncer. Es lo único que le pedí. Y la verdad que me lo resolvió y es otra persona. Es su vocación, su vida. Pero yo me acuerdo de un detalle. Fuimos al programa de Mirta Legrand en Buenos Aires. Cuando dice fuimos, ¿quién dice? Tabaré, la comitiva. Bien. Y yo iba, no iban 30 asesores, iba uno, vamos a entendernos claro. Entonces Mirta Legrand, en el medio del programa, le pregunta, bueno, ¿y usted qué opina de el doctor Lacalle, Herrera, etcétera, etcétera? Y Tabaré le dijo, mire, señora, yo le voy a explicar una cosa. Yo de un compatriota mío, aunque sea mi adversario político, afuera del Uruguay no digo una palabra. Entonces, eso es una actitud. Otra cosa es salir a decir, llamar, desnudar el tema de la crisis como una posibilidad. ¿Tá? Esas cosas no se hacen. Recién hablaba del flaco Castro, de Raúl Castro, sí. ¿No? Que sale embanderado en la campaña. En las dos campañas. En las dos campañas. Gran tipo, maravilloso tipo. ¿Qué le parece la participación de todos los músicos y artistas que han participado de la ola cultural y que han hecho una gran movida
para recaudar fondos para traer gente de Buenos Aires al Uruguay. Pero ¿se hace por militancia o se hace porque han a lo largo de estos 15 años recibido mucho dinero por actuaciones o por determinadas participaciones? Peti, no pensemos mal de todo el mundo. Hay mucha gente. Mira, a mí lo que más me duele de esta derrota es el pueblo frente amplista. Entre los artistas y los que hay algunos que recibieron, otros que no recibieron. Uh-huh. Hay periodistas que recibieron y otros que no recibieron. Que cada uno cargue con su conciencia, pero ¿sabes qué pasa? No es por eso. Es gente que lo piensa, que lo quiere, que lo siente. A ver, las viejitas que salen a repartir con su sillita las banderas, las listas, eso es pueblo frente amplista. Eso es militancia. Y con esa gente, incluso, a ver, el flaco Castro, que estoy seguro que lo hizo porque es de izquierda de toda la vida. Claro, él era de Astori. Astori le pasaron por arriba con una aplanadora mientras él chiflaba. ¿Está claro? Mientras él chiflaba, porque él recogió lo que sembró. El tipo que más mérito tiene para los 15 años de gobierno de Frente Amplio es Danilo Astori. Porque fue el que aseguró en un momento particular, con todas las condiciones, pero... A ver, aseguró determinadas condiciones. Y termina con un senador y 3 diputados, sin el Frente Libre Serín, que no existe más. ¿Y por qué pasa eso? Porque... ¿No supo venderse? No, venderse no. No supo mostrar sus logros. Astori ¿Le hicieron la cama dentro del Frente Amplio? Eso es lo primero, y se lo hizo el MPP. ¿Está? ¿El MPP, en su esencia, es tan democrático? ¿O cree que tiene cierto autoritarismo, incluso para dentro de la interna del Frente Amplio? El MPP viene de una cultura del poder por arriba de la ideología y de la política. Viene de ahí. Ajá. Si vos mirás su evolución, por un lado mejorado, sin duda, no puso nunca en discusión cuestiones de prensa, ¿no? Eso no pasó. Vos vas a mirar el News Museum en Washington, que es el único museo que se paga, donde está toda la libertad de prensa, y hay solo 2 países amarillo clarito, Canadá y Uruguay. Los demás son de todo colores. Y eso es cierto. Acá en Uruguay no hay ningún problema de ese tipo. Ahora, que no tienen una cultura, que no vienen... El Partido Comunista, que ha sido siempre atacado, el viejo partido, que es otra cosa, llegó a tener 72% de los delegados del Congreso. ¿Vos te crees que se nos hubiera ocurrido poner un candidato nuestro? ¿Vos te crees que se nos hubiera ocurrido a nosotros armar las listas de tal manera como tener 24 en 42? 24 diputados en 42, con hechos absolutamente, digamos, significativos. ¿Cuál es una de las banderas del Frente Amplio que tiene un lado positivo y el otro negativo? La agenda de derechos, ¿cierto? Sí. Bueno, el lado positivo es que efectivamente la agenda de derechos es un avance en una sociedad. Sin duda. ¿Usted cree que se va a tocar si gana la calle? Yo creo que no, eso ya está instalado. Bien. Y además se forma... Pero voy a eso. ¿Vos te crees que la agenda de derechos es una cosa de la izquierda? Hay países donde gobiernan liberales de primera, en países del norte, que tienen más derechos que nosotros. Así es que no un me tema de Estado. Se adueñó de la agenda de derechos. ¿Y sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Todos los principales figuras de la agenda de derechos que sacaron lista en el Frente Amplio no sacaron un diputado. Uno, Eso es una demostración. Y eso que el día de la, digamos, de la diversidad es tan grande como el 20 de mayo. Obvio. ¿Está? Mucho más grande que lo del PCNT. Sí. Sin embargo, una cosa es el movimiento social y otra cosa es su expresión política. Es totalmente diferente. Yo creo que en el Uruguay eso no va a cambiar porque está metido ya en la cultura nacional. Sin dudas. Creo que no va a cambiar ni lo de la marihuana, porque te metés ahora, que tenés industrias armadas, que tenés... No va a cambiar. Nada más, digo, que no mueve la aguja. No mueve absolutamente, aunque la gente esté un poco mayor o menor. Ahora, te quiero decir, a nosotros el poder, siempre existe ese peligro. Hay un dicho inventado por los peores de que el poder siempre corrompe. Es mentira. ¿No? No. Eso lo inventan los corruptos.
¿tá? Es decir, el poder no siempre corrompe. El poder es un instrumento como cualquier otro inventado por los seres humanos que te puede permitir cambiar la sociedad, hacerla más justa, hacerla más próspera. Pero el poder político corrompe. No, eso no es una afirmación absoluta. Y no hay que acostumbrarse a eso, Pettinati. Estamos de acuerdo. Porque con ¿sabes que qué pasa? Sí. Si te acostumbras a eso, todos tienen derecho a afanar. Exacto. No, querido, no, hay que fortalecer las instituciones, hay que hacer una campaña feroces de denuncia y poner lo que hay que poner arriba de la mesa para denunciar. Mira que cuando yo salí con el tema de Sendik hace 2 años, a principios del 17, las cosas que me dijeron no están escritas, las tengo guardadas. ¿Cómo se explica que haya salido un diputado de la lista de Sendik Carballo? Lo eligieron, no salió por la lista de Sendik, salió por la lista 609. Sí. Y es a ver, vos me has preguntado, ¿cómo se llamaba el otro senador? De León. De León. ¿Supiste algo de León vos? No, ¿por qué la gente no habla de León? Porque no está en nada. Ajá. Y era uno de los 3 senadores de la 711. Y sin embargo, ahora el 25, Sendik queda absolutamente exonerado de toda responsabilidad y vuelve a la actividad política. Si nosotros hubiéramos agarrado a un blanco, un colorado, fundiendo ANCAP, mintiendo sobre el título, gastando plata con tarjetas que no le correspondía, haciendo negociados absolutamente injustificables con Petroecuador, ahí en este momento lo hubiéramos quemado en la plaza pública. ¿Y yo por qué? ¿Por qué no se quemó a Sendik en una plaza pública? Porque lo defendió el Frente Amplio. Si a último momento... no lo declaró ahora, como la gente, corrupto. Pero la gente... Sí, pero la justicia sí, porque peculado... No, pero el Frente Amplio no. No, el Frente Amplio no. ¿Querés que te diga una cosa? También ese es un motivo de... ¿La gente se lo cobró? Absolutamente. Los 184.000 votos que perdió el Frente Amplio tienen todo eso. ¿Y querés que te diga una cosa? Sería una tragedia que la gente se tragara esas cosas. Es muy bueno y muy comprensible que haya frente amplistas que defiendan todo, etcétera, pero disculpame, ¿vos creés que no tiene que preocuparle a mí, por ejemplo? Hay 2 cosas que me amargan de una manera, además de la corrupción. Primero, la política de derechos humanos de los 2 últimos gobiernos. ¿Por qué? Porque no se avanzó 1 milímetro. Porque se hizo un trato, porque a Manini podían haberlo sacado hace mucho tiempo, o no haberlo nombrado porque había otro candidato, si él era candidato de Fernández Huidobro. Fue comandante del ejército de los 2 gobiernos del Frente Amplio. Primera vez. ¿Por qué? Y porque lo apoyaba el MPP y Fernández Huidobro. Es la primera vez en la historia del Uruguay donde un comandante en jefe hace un discurso emocionado ante la muerte del ministro de Defensa, que era nada menos que Fernández Huidobro. Y la cantidad de anécdotas que hay de ese tipo son interminables. Hay un pacto entre los tupamaros y los militares. Lo hubo desde hace mucho tiempo. Y no se avanzó también por eso. Por eso Mujica dice que no le va a quitar los fueros a Manini. Absolutamente. Es más, Mujica, Orsi, que yo lo aprecio mucho, pero que lo dijo, y Luciano Topolá, que dijeron que había que trabajar para, si hacían falta los votos, conseguir los votos de Cabildo Abierto. No lo inventé yo, lo sabés vos también. Sí. No, yo no lo escuché en ningún otro grupo del Frente Amplio. La candidata a vicepresidente dice que son lo peor, y el grupo mayor que dirige el Frente Amplio, porque lo dirige, es decir, vos le sumás al Partido Comunista y todavía más. Cosa que algo más contra natura que el MPP y el Partido Comunista juntos es difícil de concebir. Solo lo junta el poder. Además, el Partido Socialista en manos ortodoxas también. Pero no hace falta. Tienen 24 diputados en 42. ¿El MPP es la peor izquierda? No, es una izquierda, primero que tiene cosas de izquierda y tiene cosas que no son de izquierda. ¿Son de derecha? Sí, bueno, si no es de izquierda, no están en el limbo, ¿no? Es decir, el amor por el poder tiene una vocación de ese tipo. Tiene, absolutamente. ¿Puedo trazar un paralelismo con la frase de Mujica? No hay nada más lindo en la vida que entrar a un banco con una 45 para que te respeten. Tiene cierto dejo... Eso es... Mujica se permite, a esta altura de la vida, siendo por lejos el mejor comunicador que ha tenido el país en su historia. Sí, políticamente hablando. No, de todo. No, en radio no.
Pero por favor, estás vos, sí, pero vos no te conoces en el medio del Sahara, y a Mujica lo conoce, ¿está? Él se permite de todo y se saca las ganas, y además vamos a tener, yo con él estoy peleado, hemos discutido, ha dicho cosas horribles, etcétera. Pero a mí no me gusta tampoco ser primitivo. De todos los líderes políticos de izquierda, es el tipo más inteligente y más rápido que hay. Y el que más conoce, demasiado rápido. Claro, el que más conoce de cómo comunicar y cómo absolutamente, hablarle a la gente. Absolutamente. Por eso se debe estar enloqueciendo cuando escucha a Martínez dar discursos. Lo más probable. Sí. Debe estar arrancándose los pelos. Yo creo que él tiene asumido antes, ya lo dijo. Y si tenemos que ser oposición, seremos oposición. Y lo dijo. ¿Y metió a Orsi para demostrar su peso? ¿O? Bueno, eso preguntáselo a él. Yo creo que ahí el problema de fondo es que quisieron subir al Titanic a todo el mundo para que nadie, incluso quede afuera. Sí, incluso la orquesta completa, para que nadie quede afuera. Que el culpable no sea el capitán. Vamos a ver qué pasa. Ahora, sabes que hay un dicho que hay dos dichos que son muy significativos. Après moi le déluge, es decir, después que paso yo el diluvio, y eso es una visión bastante napoleónica de la política aplicada por la fórmula. Le está saliendo no lo voy a decir qué. Tujes. Paltuje, palabra que yo uso muy frecuentemente porque viene del latín antiguo. Y la segunda cuestión es, vos no podés con este tipo de cosas creer que la política es inmune a todo. Los errores también. Es decir, ¿de dónde viene esa frase? Las derrotas son huérfanas. Hay una versión criolla que dice las derrotas son guachas. Vamos a ver si no se le puede culpar a Daniel Martínez. Solo no. Solo no. Si pierde el Frente Amplio. Solo no. Sería sería falso. Vamos a sumar el Titanic. Vamos a sumir al Titanic todos los culpables. Claro. Daniel Martínez, sí. Sí, claro. Graciela Villar. Sí, pobre, la subieron de los pelos. Es inimputable porque la subieron de los pelos. La obligaron a subir. Ni el nivel, ni la trayectoria, ni la característica. Pero la subieron a ayudar. Sendik. Sí, claro. Y De León juntos. Sí. Bonomi siendo ministro. Sí. Tabaré Vázquez también. Yo creo que es de los principales responsables. Por este gobierno. Sí. Por los dos gobiernos, el primero y el segundo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el primero demostró que podía ser un muy buen gobierno y lo hizo. Sí. Y en el segundo, en este que es el tercero del frente, se dedicó a flotar. Y la única tronco que tenía era el de UPM. Y con eso no ganás. Después está Daniel Blastori, sí señor. ¿Lo metemos también como culpable? Sí, también. Todos los dirigentes, Miranda, todos los dirigentes. Mujica. Sí, también Mujica. Y además lo subieron, lo pusieron de ministro de Ganadería, pobre Mujica. Es así. ¿Usted tenía una relación cercana con Javier Miranda? Bueno, yo fui uno de los que los propuse. Es más, como presidente del Frente Amplio. Sí, organizamos un evento del FLS sobre el tema de los derechos humanos como visión más general, donde se hizo en la cosa de Sereñi, la huella de Sereñi, fue muy bueno. Y bueno, era uno de los candidatos, era mi candidato. Me equivoqué. Yo me equivoqué en varias cosas feas, mirá. Esa es una. ¿Está arrepentido de haber apoyado a Javier Miranda como presidente del Frente Amplio? Lo dije en su momento. Cuando yo salía a decir alguna cosa crítica y él dijo, no, yo no tengo nada que ver con eso, cuando lo que había que hacer en el Frente Amplio para revertir esta situación era que el Frente Amplio fuera el factor de transmisión de lo que pasaba en la sociedad ante el gobierno. No discutiendo los detalles, sino discutiendo el fondo. Y el otro error grave que cometí es haber propuesto, yo no la propuse, fue una negociación, la alianza con Posadas, con el Partido Independiente, con Iván Posadas, y con Pablo Mieres. La alternativa. Sí, la pregunta que uno puede hacerse, ¿había espacio para una alternativa de centro-izquierda? Pero ¿cómo no va a haber? Si 184.000 votos del Frente Amplio.
50.000 que se perdieron. ¿Fue un fracaso la alternativa? No nos dejaron ni hacerla. Pero el fracaso era una buena idea. No era solo una buena idea. En política el problema no es solo la buena idea, sino el momento político. Si vos tenés un Frente Amplio que tiene 200.000 desilusionados y que reconquistó 16.000, y tenés además gente por todos lados con esa situación, vos tenés la posibilidad de ser una fuerza importante de equilibrio, y ese era el objetivo. Ahora sí, ¿sabés lo que va a terminar esto? Le van a tirar un hueso a Mieres. A Mieres. A ver, sacó un diputado, tenía 3, retrocedió 11 casilleros. ¿Y por qué? Porque vos sabés que la gente, entre elegir el original y la copia, elige el original. Obvio. ¿Ah? Si usted hubiese seguido en la alternativa con el Partido Independiente y con toda la gente que se había unido, ¿se hubiese acercado a la coalición? No, yo no hubiera llamado a votar. Pero no tenía problema que el Partido Independiente llamara a votar. Pero yo no iba a traicionar a los electores. ¿Pero usted no hubiese firmado? No, yo no hubiera firmado. Y sin embargo, podía haber tenido un diputado, 2 diputados y tenerlos como digamos, como gente que no forma parte de la coalición. Usted tenía como socio en la alternativa a Fernando Amado. Sí. ¿Cómo se entiende que termina en el Frente Amplio? Preguntáselo a él. Y está haciendo un esfuerzo sobrehumano. ¿Por qué? Es el único tipo al cual el Frente Amplio se pudo abrazar. Claro. Y es la primera vez. En el 2004, en el 99, cuando fuimos al balotaje con Valle, Michelini tenía el Nuevo Espacio, que había sacado 4,44% y llamó a votar a Tabaré Vázquez. Cuando nos juntamos en el nuevo encuentro progresista Frente Amplio, vino toda la gente de los blancos, vinieron Colorado. ¿Quién levantó la muralla? Esa muralla ¿quién construyó la alianza multicolor? ¿La Calle? Sí. La Calle con Sanguinetti y Talvi, sí. Más, sí, todo eso sí. Pero el principal constructor fue el Frente Amplio, durante mucho tiempo. Porque creó tal zanja, tal muralla con el resto del mundo político. ¿Vos podés creer? ¿Dinamitó los puentes? El presidente, sí, ni los construyó. El presidente de la República no haya recibido en 5 años al principal líder de la oposición. Vos lo podés entender eso. Y que lo haya llamado pompita de jabón. Pero, a ver, disculpame, eso es el poder llevado a la pésima condición. Eso no es de izquierda, además. Porque vos, al adversario, tenés que digamos, respetarlo por una razón de fondo, porque el adversario habla de vos. La relación tuya con el adversario habla de vos. No sos un monarca. No sos. Y además, ¿quién tenés al lado tuyo? Gente que no es del frente, que maneja cosas fundamentales, que te hace firmar un documento que avala los tribunales militares del deshonor. ¿Qué me vas a decir? Estamos hablando de Toma. Sí, exactamente, yo lo digo con nombre y apellido. En algunas cosas era mi abogado antes de esto. Pero Toma no es de origen frente amplista. Ahora hay unos cuantos que no son de origen frente amplista. ¿Otro de los que subimos al Titanic? ¿Toma? Sí, pero a él le importa poco porque él no es frente amplista. Él no es frente amplista. Y importa poco porque va a ser fiscal general de gobierno. ¿Está? Es decir, cargo lo tiene asegurado. No fiscal general de la Nación, que eso es Jorge Díaz, que es otra cosa. Fiscal general de gobierno. Como el escribano de gobierno era el candidato a vice de Manini. Este país... Domenech. Este país tiene una característica que a mí, por un lado, me gusta. Vos sabés que cuando el Gordo Lanata vino acá a hacer el programa de televisión, se tuvo que ir. Sí, a los pocos. Entonces le preguntaron en la radio en la Argentina, decime, Gordo, ¿cómo te fue en Uruguay? No, dice, allá no se puede hacer nada, son todos primos. Y es cierto, es decir, es un país chiquito. Por eso mismo, con un país chiquito como este, tenemos que tener la gente durmiendo en la calle. Tenemos que tener niños en las condiciones que tenemos. Tenemos que tener la cantidad de boca de base que tenemos. Tenemos que, si es un país que se puede controlar territorialmente, socialmente, tenemos que tener miedo. Mis parientes que viven en la floresta no dejan la casa porque se la roban inexorablemente.
Tenés que tener miedo a ir a buscar a tu nieto como fui yo. Es decir, que vos sabés que yo siempre voy preparado, ¿no? ¿En qué sentido? Preparado, ya sabes. Preparado. ¿Hace mucho que no tira? No, sí, ahora como me están operando los ojos, Ajá. y pasa una cosa, vos con los lentes ves las miras con lo de cerca, sí, o ves los blancos. Sí. Yo miraba las miras porque es fundamental y el blanco era un vago recuerdo. Pero te quiero decir, a las 4:15 de la tarde vas a buscar a tu nieto y te dicen cierre la puerta porque acá en la puerta, en Rivera y Acevedo Díaz, han robado a algunos padres. ¿Qué es la cosa? A ver, como a usted le gusta decir, eso no es de izquierda. No, eso en la izquierda, en materia de tratar a los delincuentes, cuando yo era joven, yo me imaginaba que llegábamos al poder y fusilábamos a los delincuentes. Te lo digo con toda claridad. En Cuba hubo mucho más fusilados por chorros, proxenetas y ladrones que por contrarrevolucionarios. ¿Está claro? Yo prefiero el Uruguay, te lo quiero decir, aún con todo lo que ha pasado, no quiero ni gatillo fácil, ni nada por el estilo. No lo hay en el Uruguay, en absoluto lo hay. Ni un escuadrón de la muerte como no, dijo. Ni que hablar. Pero primero porque eso embrutece todo y empeora todo. Totalmente. Pero te quiero decir, una de las cosas que ha cambiado es que hay... además, hablábamos de la crisis del 2002. En el Uruguay hoy hay gente que le ha ido bien. Y le sigue yendo bien. En el 2002 no fue mal a todo el mundo. En este momento hay gente que tiene perspectiva, otra no. Tenemos una cosa única, te lo digo a vos, ahora que no nos escucha nadie. Bien. La situación en Chile, en Argentina. La Argentina empieza a negociar la semana que viene una quita de 20% en los bonos en pesos y en dólares con 2 años de gracia. ¿Vos me entendés? Fondos que han puesto 20.000 millones de dólares que deben ser medios imbéciles, o los deben poner a fondo perdido, que le van a sacar 4.000 millones de dólares y no le van a pagar por 2 años. Bueno, más Brasil, que está en una situación que no despega para nada, más Paraguay, que parecía el reducto y al presidente Carter lo reclamó un fiscal por traficante de dólares, y el actual gobierno está en caída libre desde el punto de vista. Bolivia, Perú, que vos sabés que vive, y ahora, hoy está la huelga en Colombia, que es una situación, pero hablemos del sur. ¿Vos sabés las oportunidades que tiene el Uruguay ahora? Con imaginación, y ojalá el gobierno que viene las aproveche, porque yo tengo 71 años, tengo 14 nietos, una bisnieta que cumplió 3 años, 4 hijos, y mi hermano, y un familiar, y muchos amigos, porque me casé hace poco. Felicidades. Gracias, querido, gracias, la verdad que nos fue muy bien, pero te quiero decir, yo quiero que le vaya bien, quiero que la izquierda le vuelva a ganar a la derecha porque tiene más mérito, no porque le va mal. Porque has aprendido de sus errores, porque no siga resolviendo políticas sociales que no funcionan. Bueno, ¿cuántas veces se ha escuchado antes de estar el Frente Amplio en el gobierno, cuanto peor mejor? Eso es una cosa que en el Partido Comunista la combatíamos con ferocidad. Nunca es así. Cuanto peor, es peor. Me acuerdo esa discusión. Pero era un leitmotiv en el Frente Amplio. No, en algunos, pero no. A ver, cuando la crisis del 2002 se habló, algunos economistas muy primitivos, muy troncos, que asesoraban a Vázquez, hablaron del default. Tabaré Vázquez salió a pedir el default. Y Astori, ahí yo me hice pro Astori, porque yo no lo era para nada, yo estaba peleado con Astori por el documento de los 24. Alto, no, acá no nos vamos. Y Tabaré Vázquez lo reconoció y fuimos juntos a todos los canales de televisión a hacer una nota respaldando el sistema financiero uruguayo. Y yo trabajé por el Frente Amplio junto con el Gordo Ramos, junto con un amigo mío que adoro, que es el Vasco Irigaray, que no es político, era amigo de Jorge Valle. Trabajamos en la parte más cruda de las corridas bancarias. Y te puedo asegurar que se pararon porque es el Uruguay, porque no somos Argentina, porque acá los empleados bancarios, a Evo estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio y esfuerzo, pero además porque el Gordo Ramos salió y dijo, esta operación de la corrida bancaria de enero del 2003 es una operación de una financiera gigantesca que está especulando contra la moneda uruguaya.
Y al otro día dejó porque además era la especificación de todos los depósitos. Hacía falta la votación mayoritaria. Entonces los blancos dijeron que no, en un gesto lo acordamos, el Frente dijo que no, y Jorge Valle me decía, pero yo jamás lo voy a hacer. Sí, pero usted, si lo dice, en este momento de crisis es difícil. Entonces vamos a hacerlo así, perfecto. Y bien, se paró la corrida. Este es el Uruguay. A ver, ¿vos crees que en la situación que había en el 2002 no era mucho peor de la que hay en Chile ahora? Sin dudas. ¿De la que hay en Bolivia ahora? Totalmente. Sin embargo, acá, ¿qué pasó? Vinieron unas columnas famosas que vinieron, no llegaron nunca, están caminando todavía. ¿Por qué? Porque esos son los momentos que ponen a prueba un país. Eso que ponen a prueba. Y una de las cosas que tenemos que hacer es levantar el nivel. Levantar la mira. El nivel de estudio, de investigación, ¿Vos te parece que el Frente Amplio, que toda la vida tuvo un menú de intelectuales, de hombres de cultura, de profesionales, de primer nivel para apelar, para poder hacer funcionar el país? Porque no es cierto que los ministerios funcionan con cocineras, como le escuché decir alguna vez a alguien. No funcionan. El Ministerio de Economía tiene que poner flor de economista. Bueno, ¿vos te parece que el Frente Amplio haya tenido que convocar a los mismos de siempre para los ministerios? A Astori, a Mujica, a Vergara. Está bien. ¿Qué le pareció a Vergara yéndose a Nueva York en pleno debate? Cada uno tiene sus prioridades en la vida. Yo no dormía en las campañas electorales y no era candidato a nada, ni me pagaban nada. Y no dormía. Y estaba siempre al borde del divorcio con Selva. Yo lo he dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque las campañas son muy duras. Sí. Muy duras. Y además, ojo, yo las campañas electorales veo hasta el último video que sale, el primer diseño, voy a las entrevistas y hablo con cualquiera que haya visto a Tabaré, yo iba ahí y te jugás. Porque además yo lo hago con pasión, no es solo sacrificio. No hay no hay viaje que me saque esa pasión. A mí me encanta ir a Italia, pero jamás me fui a Italia en una campaña electoral. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la vida de mucha gente. Mucha gente. A ver, yo miro por la calle las banderitas, los autitos, las casas. Esa gente son uruguayos. Como vos, como yo, como el blanco que lleva su bandera. Y entonces esa gente hay que respetarla mucho. Y a mí lo que más me duele, lo que más bronca me da, es que los generales fueron malos para una tropa tan buena. Luego de la pausa, usted me va a responder si la calle Pou está preparado para gobernar. Luego de la pausa, Esteban Valenti en Malos Pensamientos. Votamos el domingo, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Sabe que va a votar? ¿Ya eligió? Sí, lo mismo que voté en la primera vuelta. No sé qué voté. En la primera voté anulado, ahora voto en blanco. ¿A los blancos? En blanco, te hace el sota. Luego de la pausa, Esteban Valenti va a hablar del futuro de nuestro país, del pasado de nuestro país y del presente. O sea, ¿se tiene que ir? No. ¿Se tiene? Está mirando el reloj, ¿qué pasa? No. Entonces 6:30 me puedo. ¿Está armado? Vos callate, te soporto. Luego de la pausa sigue Esteban Valenti. ¿Tiene una 45? No, la 45 no la podés tener. Yo tengo permiso de porte de arma. De 9 milímetros. Hasta 9 milímetros y hasta 3,57 Magnum. Pero 45 milímetros necesitas 45.45, que es un calibre de guerra, así como las armas automáticas. ¿Por qué se mete la mano adentro del saco? ¿Qué toca? La barriga. ¿Cómo la está pasando, Esteban Valenti? Bien. Bueno. Como es tradicional, cuando yo cuento que vengo a hablar contigo, dice, no, te va a enloquecer. No, yo me llevo bien con Pettinati, porque a mí me gusta la gente que pregunta duro, la gente que te hace comentarios de apoyo no me sirve. A mí. Perdón, ¿a usted le gusta que pregunte cosas duras? Hasta ahora que me estuviste preguntando. No, porque pensé que lo duro viene ahora. Por ejemplo, Óscar Andrade, el Boca, ¿es un tipo peligroso? Sus ideas son el extremo de la izquierda uruguaya.
Se lo pregunto porque usted formó parte de del Partido Comunista durante 28 años. Otra generación, no queda ninguno ahí. Prácticamente no queda ninguno. Queda Castillo, que era la lista nuestra. Sí. Después todo lo demás son nuevos. Sí. Oscar Andrade es el tipo más inteligente, con más sentido político, con más sentido corporativo sindical a niveles preocupantes, porque ha hecho del Zunca, bueno, al punto de renunciar a ser diputado, cosa que en el Partido Comunista jamás hubiera pasado en la historia, para volver a ser dirigente sindical. Le dio un gran impulso con su discurso en un momento que la izquierda no tiene discursos. Bueno, pero sabiéndolo, un tipo leído, inteligente, hábil, ¿es un tipo peligroso para lo que es yo, hoy por ejemplo, el Frente Amplio? Va a tener, sobre todo combinado con 24 diputados del MPP, un rol que puede ser muy, muy complejo, y combinando dos cosas: su papel político y su papel sindical. Usted, como ex comunista, ¿qué sintió cuando el Parlamento Europeo puso a la misma altura el nazismo con el comunismo? Me parece un exabrupto. Sobre todo... ¿En serio? A ver... El comunismo ha matado a más gente que el nazismo. A ver, vamos a entendernos claro. El nazismo no prosperó en Europa porque estaba el comunismo. Si no hubieran quedado... porque, a ver, Normandía fue posible porque del lado del Frente Oriental había 132 divisiones. Si hubieran estado con Rommel en el paso de Caen y en Normandía, el millón de hombres no llegaba a la puerta de cosas. Eso para empezar. Está bien, pero yo soy profundamente antiestalinista. Sí. Tampoco le echo la culpa de todo a Stalin, vamos a entendernos claro. Si vos querés ver, Stalin es un producto deformado de una cultura deformada del marxismo que no existía. El marxismo no existió. 2 veces Marx dijo: yo no sé lo que es el marxismo. Y leninismo es un invento de Stalin, vamos a entenderlo claro. Porque además, alguien que pretende que una ciencia social tenga un nombre y apellido de una persona, está negando la esencia de esa ciencia social. Bien. Se cometieron crímenes horrendos. Entonces, estas cosas, matar a un ser humano es siempre un horror. Matarlo por sus ideas es peor, pero matar a los tuyos es peor todavía. ¿Y vos sabías que Stalin mató prácticamente todo el comité central bolchevique que hizo la Revolución de Octubre? La mató. Entonces, eso no tiene nada de democrático, ¿no? Pero no, es que no tiene nada. Mucho de dictatorial, de déspota, de sanguinario. De lo peor, de lo peor. Eso no tengo duda. ¿Son las ideas de Andrade esas? No creo. No creo. Creo que el problema es diferente. El problema es Venezuela. Pero creo que Andrade es un defensor absolutamente intransigente con que Venezuela no es una dictadura. ¿Y eso no lo transforma a Andrade en un tipo poco demócrata? Bueno, eso es una debilidad democrática muy importante, que no la tiene solo Andrade. La tiene, a ver, en el MPP se han negado, y en la presidencia de la República se han negado a condenar a Maduro. Y Maduro ha hecho una colección de violaciones de la Constitución bolivariana, empezando por convocar unas elecciones a un organismo porque no le venía bien el que había elegido los ciudadanos, que había perdido 2-1 en ese organismo. Ha violado todos los derechos humanos habido por haber, y hay 6 millones de venezolanos. A ver, los uruguayos no necesitan que le cuente lo que es Venezuela. Ahora, donde vayas hay un venezolano. ¿Por qué Uruguay entonces abraza a Maduro? ¿Por cuestiones ideológicas o solo, por negocios? No solo. Yo creo que no solo por cuestiones ideológicas. O por negocios. Yo sé que Uruguay hizo negocios escandalosos con Venezuela. De petróleo y de otro producto. Uno lo puedo contar porque creo que lo he contado acá. Es decir, si vos le vendés a Venezuela por muchos millones de dólares una carpeta escolar cuyo costo en el certificado de origen que emite la Cámara de Industria es de $5, entonces lo vendés a $499, está todo certificado. Sí. Claro, ¿sabes lo que te dice la justicia? Vender caro no es un delito, pero eso no es vender caro. Eso es que hay unos cuantos militares y civiles venezolanos que han juntado la plata con... No, vos es que no la cuentan, la pesan. Claro. Y eso es
un horror, y que digan que eso es un... ¿Pero qué tiene de democrático, que de revolucionario o de socialismo que la gente no tenga para comer? Que la gente se vaya en masa, que la gente viva en condiciones infrahumanas, que la compañía petrolera produzca un tercio de lo que producía, mucho antes de que le pusiera sanciones de Estados Unidos, No me van a venir con el cuento de que, mucho antes de eso. Entonces, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Que se gaste más en armamento sofisticado de última generación y se endeuden con Rusia y China cuando no hay para medicamentos. Y el Uruguay lo sabe muy bien. Si el Uruguay manda medicamentos para los enfermos graves de uruguayos que residen en Venezuela, ¿o no? ¿Y los otros 23 millones de venezolanos qué pasa? Entonces, esa es una tragedia. No hay ningún país en la historia de América Latina, mirá lo que te voy a decir, excepto uno, que haya perdido valor su producción como Venezuela en los últimos 4 años. ¿Sabes cuál es el otro país? No. Paraguay, después de la guerra de la Triple Alianza, que vos sabés que quedó vapuleada. Destruido, al punto que es el único país donde se permitía la poligamia porque no había hombres. La iglesia la permitía porque habían desaparecido, habían matado a los pibes desde 12 años para adelante. En esa aventura trágica también estuvo el ejército uruguayo, no a los mismos niveles que los brasileros y las tropas de Mitre y en Argentina, pero de una manera horrorosa, ¿no? Y la mejor imagen de esa tragedia está en el Museo Nacional, en un cuadro de Blanes que se llama La Paraguaya. Que lo vaya a ver se va a dar cuenta la síntesis de la guerra. Es una mujer sola en un campo yermo de Cerro Corá. Ese momento, o mejor dicho, esa idea del Frente Amplio de apoyar a Maduro, también la metemos en el Titanic, ¿no? Sí, pesó muchísimo, muchísimo. De esos 184.000 votos que no votaron, que son más todavía, porque, digamos, esos son los que se deducen, pero, bueno, contá 184.000 votos, mucha gente, pero para nada está de acuerdo con eso. Pero ¿cómo podemos tener dos medidas para el tema de los derechos humanos? Lo que acá es un horror, en Venezuela está permitido. Lo que acá condenamos, que son las desapariciones, lo hace el SEBIN. Un uruguayo medio no viviría en Venezuela de 3 días. No hay nada. Y este apoyo de Uruguay a Venezuela o a Maduro... Es un apoyo, es porque también hay que ser refinado con la palabra. Es este contorneo infame. Esto de mover, esa seducción. Y buscamos la negociación. ¿Y qué negociación? No se avanzó 1 milímetro. 1 milímetro no se avanzó. Por esto también. ¿Saben por qué no se avanza también? Y se lavan las manos, porque la oposición son unos burros. Y gente también, Guaidó y compañía, creyeron que era empujar la puerta y que se caía, ¿no? Y vos sabés qué pasa. Cuando además del poder en el medio hay miles de millones de dólares, la puerta está apalancada con las Fuerzas Armadas, general. A ver, más de la mitad del gabinete de Maduro son militares. Ni siquiera en el Uruguay en la época de la dictadura era así. Más de la mitad. Y todos los lugares estratégicos, alimentos, importaciones, energía, petróleo, todo está en manos de los militares. Hablando de militares y de dictadura, ¿él sigue creyendo, el uruguayo medio, el relato que los tupamaros lucharon contra la dictadura? Sí. Una parte importante de los uruguayos se tragaron esa pastilla absolutamente innoble y falsa. Sobre todo la gente joven. Si vos le preguntás, te va a decir, y no es cierto. Cuando vino el golpe de Estado, no quedaba nada del MLN. No quedaba ni política, ni militarmente, nada del MLN. Por el contrario, la dictadura surge por culpa, entre otras cosas, de los tupamaros, de la guerrilla. Hay muchas cosas. La guerrilla ayudó a mejorar la correlación de fuerza a favor del golpe de Estado. Hay un dicho que cuando yo militaba en el Partido Comunista repetíamos siempre, que era una especie de síntesis de la política. En la política la clave es quién aísla a quién, y a nosotros nos aislaron.
La mayoría de los uruguayos, más estos tránsfugas civiles y militares que se apropiaron de todo el aparato militar y policial después de Boiso Lanza, no se aislaron, a pesar de los 15 días de huelga general, a pesar de la ocupación de las fábricas, de las facultades, y vinieron 11 años de dictadura. Y efectivamente fue, y te digo, me acuerdo de una frase que discutíamos, nosotros que éramos, los bolches éramos empedernidos optimistas, decíamos, no se viene un lustro sombrío, no se vinieron 12 años. Uh-huh. Y bueno, nos equivocamos feo. ¿La calle Pou está preparado para gobernar? Bueno, opinar terminantemente sobre eso sería un atrevimiento, porque yo no le conozco, él no ha gestionado. Te puedo decir lo siguiente. Primero, es un tipo que yo lo conocía militando en Canelones cuando empezó, y es un militante. El tipo, eso lo dije, por suerte, yo como escribo todo, dije un día, hay un pibe ahí que milita como hay que militar, como hay que hacer con la política. Segundo, es alguien que aprende, porque si vos lo comparás 2014, 2019, aprendí una barbaridad. Y aprender es una de las virtudes principales de un gobernante, porque si vos sos soberbio, no aprendes nunca, porque crees que la sabes toda. Es cierto. Tercero, yo espero que se rodee bien de gente que no reparta, que amplía al máximo posible el espectro de gente capaz. La gente capaz es fundamental. En este mundo, además, este es un mundo muy particular donde el conocimiento es el capital principal. Sí, la preparación es el capital principal. Porque, vos sabés lo que decía Mao. Mao decía una frase, decía tantas cosas, dijo Mao, pero esta es buenísima. Hacer la autocrítica del pasado es facilísimo, el problema es hacerla del futuro. El problema es cuando vos marcas una dirección y decís, no, tengo que... Bueno, aprender te sirve para eso. Y aprendió, notoriamente. Uh-huh. Además no va a gobernar solo. ¿Le gusta esta coalición multicolor? No, yo preferiría una fuerza de izquierda multicolor en serio, que no es el Frente Amplio actual, no lo es. Uh-huh. Ahora, si vos me decís, ¿prefiere que gobierne el Partido Nacional solo o una coalición? Prefiero una coalición. ¿Por qué? Porque van a tener que negociar. Y van a tener que negociar incluso con el Frente Amplio. Uh-huh. Y yo espero que el Frente Amplio sea lo suficientemente inteligente como para hacer un análisis profundo, como para hacer una crítica en serio a las causas de este proceso. Porque pues, es una de las lavadas de manos más grandes cuál va a ser, y si el poder desgasta. Pero yo le voy a contestar con una frase de Giulio Andreotti: el poder desgasta al que no lo tiene. No, el poder no tiene por qué desgastar. Si vos gobernás bien, si vos haces las cosas bien, no te desgastas, te fortalece. Entonces, digamos que el Frente Amplio va a tener que hacer una discusión de fondo y te va a tener que seguir haciendo política, ser el partido con la bancada más importante. ¿Cómo cree que se van a parar los sindicalistas si el gobierno es de la calle Pou? Ya lo dijeron, ¿no? Yo no voy a especular, uh-huh. Pero no va a ser tan... A ver, espero que sea la uruguaya. Hay una cosa. Hay cuestiones que si no te metés vos con los sindicalistas, no las cambiás. En la educación hay que saberlo. No es casual que se discuta si tienen que votar. No cambiás la educación. Y uno de los factores que derechizó la sociedad uruguaya es la educación. ¿Por qué? Porque una izquierda que fracasa en la educación laica, pública y de calidad es una izquierda que está fracasando en su propia identidad, en su ADN, y fracasamos. Hay más estudiantes en institutos. Bueno, mi generación, mis hijos, todos fuimos a la educación pública, todos. Yo tengo un solo nieto que estudió en la UTU. Todos los demás están en escuelas privadas. Y eso a mí me duele. Hasta que no logremos que la escuela pública seduzca a los hijos de la clase media culta, a los hijos de los docentes, a los hijos de los profesionales, igual que la enseñanza privada, estamos fritos. Bueno, pero eso va a llevar muchísimos años. No. ¿No? Se pueden hacer. Hay que saber, hay que saber hacer las cosas
con visiones a corto plazo, con visiones de impacto, con visiones a mediano plazo y con visiones a largo plazo. Porque además, en el 2020, por ejemplo, yo escuché ayer una definición. Todo lo que es combustible fósil en el Uruguay prácticamente no va a existir. ¿Vos me entendés lo que te estoy diciendo? Primero que nosotros no tenemos ni una piedra de carbón, ¿no? Pero además va a ser un cambio radical entre lo eléctrico, el hidrógeno. El mundo va a ser otro en pocos años. Pero en Uruguay además es obligatorio, porque hay otros países que tienen otros recursos. ¿Sí? Tenés Vaca Muerta, que es uno de los más grandes reservorios de gas no convencional del mundo. Bueno, ¿nosotros qué tenemos? Para nosotros poder llegar a seguir perforando petróleo en offshore, en el agua, el petróleo tiene que llegar a $130, no llega más. Porque ¿vos fuiste por el Mar del Norte alguna vez? No. No es un mar, es un mar de molinos. Hay molinos en el Mar del Norte de 30 megavatios. Acá los grandes son de 4, de 6. Y empezamos de 750 kilovatios. Y hacia eso se va. Porque además es eterno. Y vos sabías una cosa que la gente no sabe. El Uruguay es el país del mundo, en su conjunto, que tiene más viento en superficie. Estudio de una universidad española pagado por el gobierno español. ¿Y se vienen vientos nuevos a propósito de vientos? Vientos nuevos van a venir, porque, sería el colmo que... Pero vamos a verlo. ¿La coalición va a durar los 5 años? Es muy difícil si le soportar va bien, una coalición. Es muy simple. Si le va bien, medianamente bien, le va a durar. ¿Y cómo se tiene que parar el Frente Amplio? Si le pasa lo que le pasó al pobre Jorge Valle, lo dejaron de a pie a los 3 años. Por eso le pregunto, ¿cómo se va a parar? ¿Cómo le vaya? Bueno, pero si le va medianamente, si necesita el apoyo de la oposición si ganara, ¿cree que el Frente Amplio apoyaría? Yo creo que algunas cosas que se van a proponer, vamos a empezar a ver mucho más claras las cosas a partir del 1 de marzo, con la ley de urgente consideración. ¿Qué cree que es eso? ¿Que es un silencio? Está basado en el documento ese que firmaron, el que nadie esperaba que firmara. Bien. Vamos a revisarlo, lo van a revisar y lo vamos a revisar con 5 ojos. Hablando de documentos, ¿qué le pareció ese documento que repartió el Frente Amplio para que la gente no tratara más de rosaditos a la gente y baje un poco el nivel de insulto y de intolerancia? 3 documentos. Sí. Ya esa segmentación es un horror. ¿La generó el Frente Amplio? Claro, si hicieran 3 cartas diferentes. Es un horror. Es decir, vos tendrías que haber hecho una gran carta a la ciudadanía firmada por la fórmula que sirviera para repartir con una síntesis, pero no la tienen. No la tienen. Le faltan ideas, le falta densidad cultural, intelectual, ideológica. A ver, si vos los apurás sobre los temas tecnológicos, ¿qué te van a decir? Los centros del saber, lo de la estación central, que no se va a hacer ahora, porque no está ni siquiera en los planes ahora. Sí. En esos 11 proyectos no está. Pero no es solo eso. Si vos, a ver, el tema logístico, que para este país que está en un lugar estratégico, hay 2 ejes inexorables. Tiene un solo puerto de aguas profundas el Uruguay, Montevideo, absolutamente. El eje hidrovía Río Negro para arriba, Salto Grande, Salto Chico, que llegue al corazón de la zona cerealera y maderera brasilera. ¿Vos sabés lo que es eso? Eso va a pasar. Hay que hacer las esclusas, estaban previstas originalmente, las esclusas en el Salto Grande, y la diferencia entre un camión, o un tren inclusive, y una barcaza río abajo es 15-1. Otra cosa, ¿vos creés que toda la vida van a seguir los barcos dando la vuelta entre el Pacífico y el Atlántico a través del Canal de Panamá? No, va a haber una línea ferroviaria entre Valparaíso y Montevideo.
Bueno, hicimos el tren de los pueblos libres. No, eso es una chantada. Yo estoy hablando de cosas serias. También lo metemos en el Titanic, eso. Sí. Eso lo metemos en el Titanic. Sí. Bien. Valenti, gracias por venir. Nos vamos a ir a la pausa, porque no se olvide que tenemos el una palabra y el sino paso. Pero antes de irnos a la pausa y antes de jugar con una palabra y el sino paso, la pregunta es, ¿cómo terminan el próximo domingo? No importan las encuestas. ¿El resultado? Sí. Sí, y yo te digo 46 a 54. 46 y algo a 53 y algo. Eso, así va a terminar. ¿Quién gana? La calle. No soy ningún... Miro las encuestas. Sí, claro. 5-4-4-6. Está mirando la televisión para ver cómo van las encuestas. Sí, exactamente. Me guío por una frase de un compatriota tuyo. A ver. Simón Pérez. Bueno, no, compatriota no, yo soy uruguayo. Pero yo te tengo que torear, disculpa. Ahí está bien. Entonces, ¿qué dijo Simón Pérez? Las encuestas son como los perfumes, hay que olerlos, pero nunca hay que tomarlos. Muy bueno. ¿Se imagina el Uruguay de las auditorías a partir del 1 de marzo? ¿Se van a destapar ollas cuando...? Hay gente que cree que sí, y hay mucha gente esperando. ¿Y hay mucha gente con miedo? Espero que no. Vos sabés que yo con el gobierno no tuve nada que ver, ¿no? Sí, sí. Así que por lo tanto espero que no. Pero bueno, hay mucha gente esperando, ¿eh? Sí. Bien. Vos mirás las redes y están feroces en eso. Yo espero que las redes no sean las que determinen el clima político. Ojalá que no. No, porque Bien. A veces son... ¿Está escribiendo un nuevo libro? No, lo terminé. ¿Terminó? Sí. ¿Cómo se llama? 360 páginas. Se llama Augusto, Uh-huh. el que cambió el mundo actual. Augusto. Sí, Augusto, el nombre del gran emperador, claro, Augusto, que duró más que ningún otro y que ensanchó las dimensiones del imperio como ningún otro emperador. Y lo fundó. Sí, dejó de ser triunviro, dejó de ser Octaviano, y pasó a ser Augusto, que además después fue un adjetivo. Muy bien. Próximamente en librerías, año que viene. Bueno, sí, el año que viene. Todavía estoy naufragando. Bien. Esteban Valenti, a partir de este momento, una palabra. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Palabras. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Ancab. Una palabra. Ahora ya. Voy a decir una sola palabra más. Esteban Valenti, jugamos a una palabra, usted ya sabe de qué se trata, yo le tiro nombres o situaciones y usted resume todo con una palabra. Y como es muy buen comunicador, va a saber resumir todo con una palabra. ¿Está listo? Sí. ¡Vamos! La elección del 27 de octubre. Un adelanto. Martínez debatiendo. Sin idea de izquierda. Una palabra. Flojo. La calle debatiendo. Algo mejor. Daniel Martínez como presidente. No lo veo. La calle como presidente. Lo veo más cerca. Graciela Villar. No la veo. Una palabra. Bueno, no está. No. Óscar Andrade. Que termine de senador. Use una sola palabra, por favor, en lo posible. Las auditorías en el Estado. Se vienen. Las encuestas. Necesarias. Mujica como ministro de Ganadería. No va a ser. Astori como canciller. No va a ser. Vergara como ministro de Economía. No va a ser. La coalición multicolor. Va a ganar. Talvi haciendo campaña por la calle. Algo nuevo. Manini.
Un invento del frente. La ley de urgente consideración de la calle. Todavía un misterio. El PIT-CNT si gana la calle. Arriba una parrilla. Topolansky y los cucos. Se tendría que vacunar porque Constanza Moreira fuera del Parlamento. es malo, porque tenía nivel. La victoria de Alberto Fernández en Argentina. Solo en Argentina. El regreso de Cristina al poder. Recontra solo en Argentina. La libertad de Lula. Justísima. La renuncia de Evo Morales. Impuesta por sus errores y por los golpistas. Las manifestaciones en Chile. Una explosión de 40 años. La alternativa. Una buena idea fracasada por las miserias de la política. La mala votación del Partido Independiente. Una consecuencia. Esteban Valenti. Un luchador. Hoy le perdoné todas las palabras de más que ha puesto, pues se ha portado muy bien en la entrevista. Lo que no le voy a perdonar es que agregue más de sí, no, paso. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Esteban Valenti, ¿qué pasó? Nada. Bien. Te estaba chusmeando. ¿Está pronto para el sí, no, paso? Sí, paso. No, dos pasos solos, Ay, ¿lo demás qué hago? Sí, no, sí, no, no, sí, sí, no. Y solo dos pasos. ¿Y cuántas preguntas son? 1001. Bueno, yo siempre tengo que estar con la minutos, ¿no? Por eso. ¡Vamos! Vale. ¿Martínez ya perdió la elección de este domingo? Sí. Sin los votos en el Parlamento, ¿lo mejor que le puede pasar al país es que pierda Martínez el balotaje? Sí. ¿Martínez no dio la talla como candidato del Frente Amplio? Sí, no dio. ¿La coalición que armó la calle Pou está condenada a fracasar? No. Tras la rotura de la alternativa, ¿le alegró que el Partido Independiente votara tan mal? Sí. ¿Es el fin del Partido Independiente? ¿Es el final del Partido Independiente? No sé. ¿Es el final de la carrera? ¿Es paso ese? ¿O es un sí o un no? Tengo que ser riguroso en esto. No. No, bien. ¿Es el final de la carrera política de Daniel Martínez? Sí. ¿Llegó el momento que todos los dirigentes viejos del Frente Amplio se vayan para la casa? No. ¿Manini Ríos debería terminar preso por la causa del Tribunal de Honor? Paso. Paso. ¿Cabildo Abierto es un partido poco democrático? No. ¿Prometer 90.000 puestos de trabajo a 5 días de la elección es una burrada? Sí. ¿Hay dirigentes del Frente Amplio que creen que ganaron el derecho a la eternidad en el poder? Sí. ¿La elección de Graciela Villar como candidata a vice fue un gran error? Sí. ¿Con Carolina Cose de vicepresidenta Martínez hubiera votado mejor? No. ¿Es ético que el Frente Amplio haga un espectáculo para juntar plata para atraer votantes de Argentina pagándoles el traslado? Sí. ¿La alternativa fue una mala idea? No. ¿Ya definió su voto? Sí. ¿Va a votar al Frente Amplio? No. ¿Va a votar a la calle Pou? No. ¿Va a votar anulado? No. ¿Va a votar en blanco? Sí. ¿Orsi hubiera sido mejor candidato que Martínez? Sí. ¿A Graciela Villar la tuvieron escondida? No. ¿El tema seguridad le hizo perder votos al Frente Amplio? Sí. ¿El MPP es el que manda en el Frente Amplio? Sí. Si Mujica hubiera sido el candidato a la presidencia, ¿habría votado mejor que Martínez? No. ¿Graciela Villar es candidata a la vicepresidencia porque Martínez quiso demostrar que mandaba a él? Sí. Con 13 senadores y 42 diputados, ¿el Frente Amplio ya perdió la posibilidad de hacer lo que promete en su programa de gobierno? Sí. ¿Esta elección es entre oligarquía y pueblo, como dijo Villar? No. ¿Usted formó parte del Frente Amplio? ¿Terminó siendo un partido corrupto? No. Así es. No. ¿No? ¿En este segundo gobierno Tabaré Vázquez hizo la plancha? Sí. ¿A algunos dirigentes del Frente Amplio hoy les preocupa el resultado de la elección más por su futuro económico que por el futuro del país? Algunos sí.
¿El Frente Amplio se adueñó de la agenda de derechos? Quiso, pero no lo logró. Si gana la calle Pou, ¿va a haber un estallido social como dijo Topolansky? No. ¿Las declaraciones de Topolansky pueden definirse como poco democráticas? Sí, ¿El PIT-CNT es demasiado afín al Frente Amplio? sí. ¿Martínez hizo bien en convocar a Orsi como vocero de campaña? Depende de lo mire. Si de Orsi no. ¿Presidencia de la República se aprovechó de su página web para hacer campaña política? Sí. ¿Con tal de ganar una elección vale todo? No. Viendo los resultados del 27 de octubre, cuando el presidente Vázquez le dijo a los colonos, nos vemos en las urnas, ¿pecó de soberbio? Sí. ¿Cree que Leal es el indicado para solucionar el tema de seguridad? No. Si el Frente Amplio pierde la elección, ¿volverá a su consigna de lo mejor es lo peor? No. Si gana la calle Pou, ¿el PIT-CNT le va a tratar de hacer la vida imposible al próximo gobierno? No. Aunque gane Martínez, ¿deberían hacerse las auditorías para ver si no se instaló la corrupción en el gobierno? Sí. ¿Qué país cree que vamos a tener a partir del 1 de marzo? Diferente. Gracias. Gracias, Valenti. Pero siempre el Uruguay, que es maravilloso. Ah, Maravilloso. Yo que soy tano, que miro el mundo, que a veces me caliento como un... me saco de... Pero este país es un espectáculo. ojalá sea así. Es un espectáculo. Gracias, Valenti. Esteban Valenti en Malos Pensamientos. Explota tu imaginación. Mañana metemos seguir la frase, mañana hacemos Telefunken en Movistar, mañana En mi casa. Radio Star, mañana La Mano. Gracias a todos, chao, hasta mañana. Se va Valenti. ¿Qué tiene en la mano? ¿Qué es eso? ¿Eh? Un enchufe, porque se me rompió el teléfono. Sí. Y yo ¿viste? A ver, si hay una demostración Sí. de la estupidez humana, Sí. son los enchufes. Sí. Es decir, como en todos los países la del misma mundo. marca. Sí. Una generación después, el enchufe no es el mismo. Explícame vos. Es negocio. Es negocio, pero ¿sabes qué pasa? Estamos hablando de materiales, de metales, de plástico, de contaminación. Vamos a aflojarle. Somos capaces de construir cosas insólitas, no podemos hacer un enchufe universal. ¿Se acabó el recreo? ¿En qué? ¿No vio que es una frase de Manini? Se acabó el recreo. Bueno, es una frase electoral. Chao, hasta mañana. Chao. Siento malos pensamientos.